Bueno, es uno de los temas centrales del día y tiene que ver con la situación en Venezuela. Lo planteamos de esta manera, dos asambleas, Gabriela, dos presidentes. Bueno, tenemos algún entendido en la materia. Eduardo Martínez, analista internacional. Eduardo, gracias por venir. Un placer, un placer. Bueno, a ver, ¿nos ayudás a entender cómo están Qué las cosas difícil, hoy en Venezuela? Qué difícil situación me pone. Muy, ¿no? Cuando uno ve que hay un gobierno, es decir, hay un ejecutivo paralelo, una constituyente y dos asambleas, uno ve eso y dice, bueno, cada vez Venezuela se parece más a un Estado fallido. Esto hay que decirlo, ¿no? Y quizás el gran problema es que nosotros, y es un gran problema que tenemos los analistas, a veces cometemos este error, ¿no? Que terminamos hablando de Maduro, del recuerdo de Chávez, o de Guaidó, ahora de Luis Parra, y es como que el venezolano medio dejó de ser noticia hace rato, ¿no? Es decir, la crisis humanitaria ya no se habla. Se habla de la cuestión política. Se habla de la cuestión política, que está bien que se hable, pero la situación es que ninguno de los actores de la tragedia venezolana ha estado a la altura de las circunstancias. Esta es la verdad. Esto no ocurre solamente porque Maduro perdió el rumbo absolutamente, porque también hay una oposición venezolana que siempre dejó mucho que desear, que apoyó golpes, que se presentaban unidos en todo el proceso electoral y cuando llegaban las elecciones se mataban entre ellos porque todo el mundo quería ser cacique y de repente aparece un personaje como Guaidó, ¿sí? Que a las claras, y no es una opinión, es una cuestión legal, nunca fue presidente interino, nunca se activó su cargo. Y también a mí a veces me extraña por qué se habla tan poco de esto, porque ese artículo de la Constitución, que es el 233, que activaba supuestamente o le daba el recurso a Juan Guaidó para ser presidente interino, solamente se activaba el día que él llamara a elecciones. Y solamente iba a ser por 30 días. ¿Y cuál fue la gran trampa de Guaidó? Nunca llamar a elecciones para quedarse. Y la verdad es que durante todo este año, Guaidó se transformó en el mejor aliado que pudo haber tenido Maduro, porque le tranquilizó la calle, no llamó a elecciones, y en los últimos 2 o 3 meses, uno veía las transmisiones de Guaidó, porque Guaidó se transformó en un gran youtuber, ¿no? Es decir, era una persona que vivía haciendo transmisiones. Y en los comentarios de los propios seguidores de Guaidó le decían, y no hay nada, y estamos igual, y la comida falta, y mucho bla bla le ponían. Y la verdad es que hoy lo que hizo Guaidó fue se reinventó. Es decir, lavó su imagen, se mostró como una persona que entra al Congreso luego que no lo dejaron entrar, que también fue un despropósito, pero entra un Congreso que ya estaba vacío porque la Asamblea anterior ya había sesionado. Uno ve todo eso diciendo, y bueno, ¿y dónde está reflejada en soluciones la tragedia del venezolano medio? En principio no está. En un principio la solución no está. de estas dos asambleas no salió. No. Lamentablemente, ¿no? No, porque, reitero, ningún político ha estado a la altura de las circunstancias, ni ha aportado soluciones, ni ideas, ni siquiera ideas que uno no le gusten. Porque uno a veces, los gobiernos tienen ideas que a uno no le gustan. Nosotros, por ejemplo, estamos viviendo un momento de achicar gastos y repensarnos y demás, y hay cosas que a veces no son muy populares, pero uno puede entender a qué lado va la Argentina cuando uno plantea esas cosas. En Venezuela eso no ocurre, ni siquiera está eso, ni siquiera está la idea impopular, no hay ni siquiera ideas impopulares, no hay nada de ningún sector. Y Pablo, te digo algo más, no solamente es interno. Las grandes potencias han jugado un triste papel en esto. Estados Unidos haciendo bloqueos, Rusia, por ejemplo, aportando dinero pero pidiéndole bases para estar cerquita de Estados Unidos, o China aportando mucho dinero y después quedándose con pedazos de PDVSA, y un grupo de Lima que sale a apoyar a un Guaidó que, reitero, nunca fue nada, y jugando al cuco con Venezuela, te portás mal, vas a ser Venezuela, ¿no? Y la verdad que nadie aportó soluciones. Me parece que el mejor camino es lo que estamos haciendo ahora. Vos recién hablabas de que desde los medios de comunicación no se mostraba lo que está pasando humanitariamente en Venezuela, la gente que se sigue yendo del país, algunos caminando, algunos pueden irse en transporte o lo que sea.
Si eso lo sumamos al papel que jugaron el resto de los países, ¿vos qué crees? ¿Que jugaron a propósito no contando esa realidad que vive el venezolano medio hoy en Venezuela solamente por sus intereses? Es muy interesante. Yo creo que hay una carencia tan grande de ideas de estos nuevos políticos que aparecieron en los últimos años en la región, que como no tienen políticas exteriores, han usado a Venezuela para dibujar una pseudo política exterior. Entonces, como no tienen ideas de con quién juntarse, dicen, condenemos a Venezuela, listo, ya está. Eso marca una línea y con eso planchamos 4 años de presidencia hablando mal de Venezuela. Y creo que lo que has marcado el Grupo Lima es eso. ¿Qué cosa ha hecho por el venezolano el Grupo Lima? Cero. Es decir, no hay realmente un apoyo. Hace 2 minutos veía un comunicado que emitió las Naciones Unidas con Gutiérrez. Decía, bueno, insto a las partes a charlar. Bueno, seamos así. Aparte, cuando uno dice, o desde Naciones Unidas, que llegaba justamente ese comunicado, yo también lo leí hace poquito, insto a las partes a dialogar, a ponerse de acuerdo. ¿A qué partes? ¿A qué partes se refiere? Con nombre y apellido. ¿Quiénes serían las partes acá? Porque hay varias partes en Venezuela. Todas las partes, 2 partes, ¿y cuáles? ¿Y quiénes? Bueno, lo primero que quedó claro en las últimas 24 horas, que la oposición, que siempre fue dividida, se terminó de polarizar y cada uno es como una fiesta, cada uno hace la suya, ¿no? Maduro ve pasar la realidad interna, que no ha podido solucionar las grandes cosas, pero también creo que mira a enfrente diciendo, si yo todavía estoy acá, es porque del otro lado está eso. ¿No? Yo he hablado con muchos venezolanos que están en la Argentina, que han sido grandes opositores del chavismo, y la mayoría de ellos me decían, intenté militar en la oposición y salí corriendo. Mirá. ¿Qué alternativa tenían? Entraban y veían lo que eran los partidos de oposición. Situaciones absolutamente lamentables. Y quizás yo siempre me gusta una frase de Roger Waters, que él decía alguna vez que uno no puede hacer rock and roll sin ofender a nadie, ¿no? Entonces, cuando uno habla de Venezuela, siempre hay alguno que sale ofendido, ¿no? Es decir, no hay ninguna oposición que conforme a nadie. Pero quizás el punto que nos tiene que aglutinar a todos, lo que nos tiene que enseñar Venezuela es a empezar a humanizar la política, a que la gente sea protagonista de la política. Si hemos algo perdido en los últimos años, es este concepto del pensamiento político latinoamericano que hable de nuestras propias cosas, que tenga nuestro propio idioma, que hable de nuestros propios próceres, de nuestras realidades, que empiece a repensar la propia historia, que hablemos de cosas que todo el mundo entiende, que no nos estamos comparando ni con Estados Unidos ni con Europa, que de cosas que no somos. Y cuando empezamos a humanizar la política, comprendemos que detrás de la política está la gente, y detrás de todos estos líos que estuvimos viendo está el venezolano. Claro. Y que eso es algo que nosotros como analistas, como comunicadores no tenemos que olvidar jamás. Y insisto, me parece que la postura de México, la postura de Uruguay, que inclusive la va a mantener a pesar del cambio de gobierno, la postura que se ha sumado a la Argentina, y para aquel que está en su casa, que dicen, claro, el gobierno no condena a Maduro, le digo que la mejor solución o principio de solución de esto es pararse en el medio, permitirle que las 2 partes o estas grandes partes se sienten en un país latinoamericano, ¿no? Como hicieron en Barbados, con Holanda, como cosas así muy extrañas, que se sientan en México o en Argentina o en Uruguay y que en lugares reconocibles, con gente reconocible, puedan encontrar una salida pacífica, real, y no aportar desde un bando a los odios. ¿Pero crees que le interesa sentarse a cada uno de los bandos hoy a hablar? Yo creo que si los países latinoamericanos presionaran a los políticos, no a la gente, no lo que hace Estados Unidos, que hace bloqueos que terminan perjudicando a la gente. No, presionar a los políticos para estar a la altura de las circunstancias, como diciendo, mirá, no contés más económicamente con nosotros, políticamente con nosotros. Si no se vienen acá y no se sientan en 30 días, y traen personajes reconocibles y hacemos un plan de 2 o 3 meses para resolver esta situación, no cuenten con ninguno de nosotros. Si nosotros hiciéramos una cosa así, y no atendiéramos más a nadie si no nos prestan atención,
creo que la situación sería distinta. Yo creo que tenemos que hacer una gran mesa latinoamericana donde las cosas las resolvamos a pesar de las diferencias políticas. Eduardo, como siempre, clarísimo, un placer y muchas gracias por venir.